Antes de que existiera la escritura, antes de que las leyes fueran talladas en piedra, existía un poder que los sabios de las civilizaciones antiguas conocían y reverenciaban como el mayor don del ser humano, la palabra. No como la entendemos hoy, reducida a simple sonido o herramienta de comunicación, sino como un acto de creación. En Sumeria, Egipto, Caldea y las primeras escuelas místicas del desierto, se enseñaba que la palabra no era una descripción de la realidad, sino una forma de moldearla. Las iniciaciones comenzaban en silencio, pero el verdadero rito de paso ocurría cuando el discípulo aprendía a hablar con conciencia, a pronunciar desde el alma, a declarar desde el espíritu. Porque ellos sabían lo que hoy hemos olvidado: toda palabra es una vibración, y toda vibración crea forma. El universo, según estos sabios, no fue creado con herramientas físicas, ni con manos divinas tallando materia. Fue creado con sonido, con vibración, con un decreto. Así lo enseñaban los sacerdotes de Heliópolis, los sabios de la India védica y los chamanes de América ancestral. La primera causa de todo lo que existe no es materia, es frecuencia. Lo invisible vibra, y al vibrar, se ordena. Y cuando esa vibración se alinea con una intención clara, sostenida por emoción pura, nace la forma. Así surgieron las montañas, los mares, los cielos y los hombres. No desde lo denso, sino desde lo sutil. Desde la vibración. Pero no toda vibración tiene poder. No todo sonido transforma. Solo aquel que nace desde un foco unificado de pensamiento, emoción y energía puede alterar la estructura de la realidad. Eso lo sabían los iniciados de Egipto, quienes durante años se entrenaban no para aprender a hablar, sino para aprender a callar lo innecesario y pronunciar solo lo sagrado. Porque cada palabra pronunciada sin conciencia era una vibración perdida, y cada palabra pronunciada con fe era una semilla sembrada en el campo invisible del destino. Y aquí comienza nuestro viaje. Un viaje que no tiene como destino aprender a hablar más, sino a hablar con poder. No a repetir frases vacías, sino a reactivar el antiguo conocimiento que durante siglos fue susurrado en templos secretos y que hoy regresa a ti como un recordatorio. Porque lo que declaras, si lo haces desde una vibración pura, se convierte en ley para tu subconsciente y en mandato para el universo. Esta es la ley oculta que transforma palabra en forma, deseo en sustancia, visión en existencia. No es una metáfora. Es una alquimia real. Es la ciencia espiritual del verbo. Una ciencia que trasciende religiones, que no necesita credos ni dogmas, y que solo exige una cosa: presencia. Porque quien declara con presencia, con emoción viva y con certeza vibratoria, se convierte en canal del poder que crea mundos. Ese poder está en ti. Y hoy, vas a recordarlo. Porque desde este instante, cada palabra que pronuncies puede construir o destruir tu destino. Y el primer paso para recuperar ese poder es comprender que cada vez que hablas, estás decretando. Cada vez que repites algo sobre ti, sobre el mundo, sobre los demás, estás sembrando una semilla vibracional que tomará forma en tu experiencia. Ya no se trata de repetir frases hermosas sin sentirlas. Se trata de descubrir cómo el universo responde no a lo que dices, sino a cómo vibras al decirlo. Y esa diferencia, sutil pero inmensa, es lo que separa la superstición de la manifestación. Lo que separa al soñador del alquimista. Lo que separa una vida accidental de una existencia consciente. Hoy, aquí, aprenderás a vibrar con tu palabra. Aprenderás que el universo no responde al ruido, sino a la frecuencia. Y que tu voz, cuando nace desde el alma, puede abrir puertas que parecían cerradas, transformar realidades que parecían inamovibles y crear caminos que ni siquiera sabías que existían. Esta es la ley. Esta es la clave. Y está viva dentro de ti. El subconsciente, guardián del portal entre el verbo y la realidad. Imagina que dentro de ti existe un templo secreto. Un lugar que no conoce el tiempo ni el juicio, que no razona ni evalúa, pero que obedece con una fidelidad inquebrantable. Ese lugar es tu subconsciente. Los sabios de las antiguas escuelas de sabiduría lo llamaban el guardián del portal,
porque es Él quien recibe cada palabra que pronuncias con emoción y la convierte en una orden silenciosa para el universo. No distingue entre verdad o mentira, entre deseo o miedo. Solo toma lo que vibra con fuerza y lo manifiesta. Por eso, los iniciados eran instruidos a no hablar sin intención. Porque sabían que toda palabra cargada de emoción se convierte en decreto. Y que todo decreto, sostenido con suficiente repetición, se graba en el subconsciente como una ley interna. Así, la realidad exterior no es más que el reflejo obediente de ese archivo invisible. Tus experiencias no nacen del azar. Nacen de lo que has afirmado, sentido y repetido dentro de ti, aún sin darte cuenta. ¿Te has detenido a observar cómo hablas de ti mismo? ¿Con qué palabras te describes, te justificas, te limitas? Cada vez que dices soy así, nunca puedo, siempre me pasa, estás grabando una verdad en tu campo. No importa si es pequeña o si lo haces con humor. La vibración no entiende de bromas. El subconsciente no juega. Acepta. Absorbe. Graba. Y responde. Pero aquí viene lo más poderoso. Así como las palabras limitantes crean barreras invisibles, también pueden construir alas. Así como puedes programarte para el miedo, puedes reprogramarte para la fe. La autosugestión no es una técnica nueva. Es una ley antigua. Usada por los alquimistas de Tebas, por los sanadores del Tíbet, por los místicos de Jerusalén. Se trata de declarar con fuerza lo que deseas hasta que el subconsciente lo adopte como destino. Los egipcios lo hacían grabando frases sagradas en los muros de sus templos. Los hindúes repetían mantras bajo la luna. Los iniciados del desierto caminaban en círculos mientras afirmaban la realidad deseada. Y no era superstición. Era vibración. Repetir una idea elevada con emoción sincera es como tocar una campana dentro del templo del alma. Primero vibra en la mente. Luego desciende al corazón. Finalmente entra al subconsciente y desde ahí empieza a actuar. ¿Y cómo actúa? A través del campo energético. Tu campo, ese espacio invisible que te rodea y te conecta con todo lo que existe, se ajusta a lo que sostienes como cierto. Y ese campo es magnético. Atrae lo que le corresponde. Si tu campo está impregnado de dudas, miedo o vergüenza, atraerá escenarios que confirmen esa vibración. Pero si está nutrido de fe, certeza y visión elevada, atraerá caminos, personas y circunstancias alineadas con eso. El campo no miente. El campo no olvida. Solo responde. Y aquí nace una verdad silenciosa que puede cambiar tu vida. Tú ya estás manifestando, todo el tiempo. La pregunta no es si estás manifestando o no. La verdadera pregunta es ¿desde qué vibración lo estás haciendo? Porque puedes repetir frases hermosas todo el día, pero si en el fondo sientes miedo, ese miedo será el que el subconsciente grabará. No manifiestas lo que deseas. Manifiestas lo que crees profundamente. Y lo que crees, nace de lo que repites con emoción. Por eso, cada palabra que salga de tu boca debe ser elegida como si fuera una semilla. Porque lo es. Una semilla energética que, tarde o temprano, germinará. Puedes sembrar escasez o abundancia. Enfermedad o sanación. Duda o certeza. El universo no castiga ni premia. Solo refleja. Los antiguos lo sabían. Por eso hablaban poco, pero con poder. Por eso repetían sus decretos en voz alta, con firmeza y devoción. Porque entendían que la repetición vibratoria no solo cambia la mente, cambia el destino. Hoy, esa sabiduría regresa a ti. Para que recuerdes que tu palabra no es una opinión. Es una orden. Y el universo, tu subconsciente, tu campo, están escuchando. Y si no estás viviendo la realidad que deseas, no es porque no seas capaz de manifestarla. Es porque aún no has sostenido la vibración correcta el tiempo suficiente. La mayoría desiste antes de que el cambio suceda. Afirma con fe por un día y duda el resto de la semana. Declara con entusiasmo,
pero calla con miedo. Y entonces el campo se confunde, se debilita, se fragmenta. El universo, como todo maestro sabio, no responde al primer intento. Espera tu constancia. Te prueba. Quiere saber si realmente deseas lo que dices, si estás dispuesto a mantener esa visión incluso cuando todo a tu alrededor parezca negar lo que anhelas. Porque solo quien atraviesa esa tormenta sin rendirse, despierta el verdadero poder creador. Antes de recibir algo nuevo, el alma debe vaciarse de lo viejo. Y ese vacío duele. Duele soltar patrones que llevaste por años. Duele renunciar a la versión de ti que se sentía segura en la carencia. Por eso la mente busca distracciones, excusas, justificaciones. Pero si persistes, si sigues repitiendo la nueva visión aunque aún no veas resultados, entonces el campo cambia. Entonces la energía se alinea. Entonces todo lo que parecía imposible, se vuelve inevitable. Porque el verdadero decreto no es el que se dice una vez con la boca, sino el que se sostiene con el alma. Así que habla con intención. Declara con certeza. Y repite con devoción. El templo está abierto. Y el guardián está escuchando. El verbo como tecnología sagrada, la alquimia de la creación. En los templos de Karnak, en las escuelas de sabiduría de Eleusis, en los manuscritos secretos del Tíbet, el verbo era considerado una fuerza sagrada. No se pronunciaba a la ligera. Solo los iniciados, aquellos que habían purificado su interior y silenciado el ruido de la mente inferior, tenían permitido hablar dentro del santuario. ¿Por qué? Porque sabían que el verbo es vibración y que toda vibración emite una orden al universo. Hablar, para ellos, era un acto ritual. Un puente entre lo invisible y lo visible. Y cada frase pronunciada con intención era un acto de alquimia. El Kybalión lo anticipa, el todo es mente, el universo es mental. Y si el universo es mental, entonces todo lo que se sostiene en la mente y se expresa con la palabra, tiende a manifestarse. Los antiguos lo llamaban el arte de traer lo invisible al mundo de la forma. Pero no lo hacían con esfuerzo ni desde el deseo desesperado. Lo hacían desde la conexión. Desde la certeza. Desde la vibración correcta. Porque sabían que la palabra sin vibración es una semilla sin raíz. Y que una palabra pronunciada desde el alma, aún sin gritarla, mueve montañas invisibles. Jesús lo sabía. Cuando decía levántate y anda no estaba pidiendo un favor divino. Estaba decretando desde una vibración absoluta. Su palabra estaba cargada de intención, emoción y visión. No pronunciaba esperando que ocurriera. Pronunciaba porque ya lo había visto en lo invisible. Y eso es lo que hacía que la materia respondiera. Porque quien ve con los ojos del alma y habla desde el corazón, convierte su palabra en ley universal. Así operaban también los alquimistas. No necesitaban laboratorios llenos de fuego y metales. Sus verdaderas herramientas eran la mente, la emoción y el verbo. Repetían sus fórmulas sagradas como quien riega una semilla en un terreno invisible. Sabían que la repetición cargada de emociones como el cincel del escultor, va modelando la realidad sutil hasta que ésta se densifica. Hasta que la visión se vuelve cuerpo. Hasta que el verbo se vuelve carne. Y esto no es una fantasía espiritual. Es ley. Una ley vibracional que rige tanto lo místico como lo cotidiano. Lo que hoy consideras real, tu cuerpo, tus relaciones, tu situación financiera, no nació de la nada. Fue primero un pensamiento. Fue una emoción. Fue una palabra pronunciada en tu interior o en tu entorno, que fue absorbida por tu subconsciente y convertida en destino. Así opera la ley. Así se mueve la energía. Así crea el alma. Pero aquí hay un secreto aún más profundo. Los sabios sabían que no basta con decir las palabras correctas. Hace falta algo más. Hace falta que esa palabra esté viva. Que esté encendida por la emoción correcta. Porque el universo no responde a las palabras vacías. Responde a la vibración que las acompaña.
Una afirmación dicha sin sentir es un cuerpo sin alma. Pero una afirmación dicha con certeza, con gratitud, con devoción, es una orden espiritual que el campo no puede ignorar. Por eso, en los antiguos rituales de palabra sagrada, no se hablaba en automático. Se hablaba con respiración consciente, con postura alineada, con atención plena. Cada palabra era un acto. Cada sonido, una chispa. Y esas chispas, encendidas con suficiente frecuencia, acababan prendiendo fuegos de transformación. El iniciado sabía que no debía abrir la boca si su alma no estaba alineada. Porque entendía que la voz no es solo aire que vibra, es espíritu que se proyecta. Cada palabra que salía de su boca era como una flecha que no podía deshacerse. Sabía que lo que decía, tarde o temprano, regresaría. Porque el campo escucha. Y todo lo que escucha, lo refleja. Hoy, muchos repiten frases sin entenderlas. Dicen soy abundante, pero sienten miedo. Dicen estoy sano, pero vibran en duda. Dicen confío en el universo, pero secretamente esperan que todo salga mal. Y luego se preguntan por qué nada cambia. No es por las palabras. Es por la falta de fuego. Porque el verbo sin emoción no activa el campo. Y sin activación, no hay transformación. La palabra es un recipiente. La emoción, el contenido. Sin emoción, la palabra es solo un sonido. Con emoción, es un decreto. Por eso no basta con repetir frases positivas como si fueran fórmulas mágicas. Hay que vivirlas. Sentirlas. Encarnarlas. Respirar dentro de ellas hasta que la emoción se vuelva verdad y la verdad se vuelva realidad. Si quieres recuperar el poder que los antiguos conocían, debes volver a hacer de tu palabra un ritual. No repitas como quien recita. Declara como quien crea. Respira, siente, visualiza. Habla desde el centro de tu alma, no desde la superficie de tu mente. Porque cuando el verbo nace del alma, se convierte en una tecnología espiritual. Y esa tecnología no necesita circuitos ni pantallas. Solo necesita intención sostenida y emoción pura. Los egipcios llamaban a esta práctica Eka, el arte del verbo mágico. Y lo consideraban uno de los poderes más altos del alma. Los hebreos la conocían como Ruaj, el aliento sagrado. Los hindúes como Sabda, el sonido primordial. Todos sabían que la creación empieza con una vibración. Y que quien domina su verbo, domina su mundo. Esa es la clave. Esa es la ley. Y esa ley no se rompe. Solo se ignora. Por eso estás aquí. Para recordar. Para hablar con alma. Y para crear, desde el silencio interior, un nuevo universo con cada palabra. ¿Por qué no funciona para todos la tormenta antes del milagro? Muchas personas escuchan hablar sobre afirmaciones, sobre decretos, sobre el poder de la palabra, y lo intentan. Durante algunos días repiten frases frente al espejo, visualizan con los ojos cerrados, incluso sienten un pequeño cambio. Pero luego, todo se disuelve. Nada cambia afuera. Y entonces se rinden. Dicen que no funciona. Que es mentira. Que se necesita tener un don especial o que son cosas de otros. Pero no es que no funcione. Es que no sostienen la frecuencia. Ese es el punto ciego que casi nadie menciona. No basta con pronunciar una frase durante un par de días con emoción. La energía del universo no responde solo a lo que declaras, sino a lo que sostienes a lo largo del tiempo. No eres escuchado por una palabra momentánea, sino por una vibración constante. Y ahí es donde la mayoría fracasa, no porque no puedan, sino porque no perseveran. Cada vez que elevas tu vibración para manifestar algo nuevo, el universo responde. Pero no lo hace con una entrega inmediata. Lo primero que ocurre es una prueba. Una tormenta. Un caos temporal que no llega para castigarte, sino para prepararte. Para saber si realmente estás listo para sostener lo que has pedido. Porque el universo, aunque parece lento,
es extremadamente sabio, nunca entrega una nueva realidad sin antes eliminar la antigua. Y ese proceso duele. Duele porque implica dejar atrás patrones viejos. Creencias que has repetido durante años. Identidades que te han definido. Maneras de pensar que te han dado seguridad. Y el desprendimiento de lo conocido, aunque sea limitante, siempre provoca resistencia. El ego no quiere desaparecer. La mente no quiere ceder. Entonces, se activa el mecanismo de defensa más antiguo, la distracción. Te distraes. Te olvidas de repetir tu afirmación. Dejas de visualizar. Ya no sientes lo que antes te hacía vibrar. El miedo vuelve a ocupar su trono. Y como el campo responde a la vibración dominante, todo vuelve a ser como antes. Pero no fue porque el universo no respondiera. Fue porque tú no cruzaste la tormenta. ¿Estás dispuesto a sentir incomodidad durante unos días a cambio de una vida nueva? ¿Estás dispuesto a sostener tu visión incluso cuando todo a tu alrededor parezca decirte que no es posible? Porque esa es la verdadera prueba. Ahí es donde se forjan los creadores. No en la euforia inicial, sino en la coherencia silenciosa. En el momento donde podrías ceder, pero eliges persistir. Cada afirmación que repites no solo está sembrando una nueva realidad, también está desinstalando una vieja. Y ese proceso no siempre es agradable. A veces duele. A veces confunde. A veces te hace sentir perdido. Pero ese es el signo claro de que la semilla está germinando. La tierra se está moviendo. El campo está cambiando. Los sabios lo sabían. Por eso decían, antes de que el alma sea elevada, debe ser despojada. Y ese despojo no es un castigo, es una purificación. Es la limpieza necesaria para que la nueva vibración pueda habitarte sin interferencias. Hay una inteligencia invisible que coordina ese proceso. Una conciencia más grande que tú, que sabe exactamente qué debe romperse para que puedas expandirte. Y muchas veces, justo cuando estás por rendirte, es cuando estás más cerca del cambio. El campo se vuelve más denso justo antes de liberarse. La mente grita más fuerte justo antes de callarse. Y el ego sabotea con más fuerza justo antes de morir. Si realmente deseas crear una nueva vida con tu palabra, debes entender esto: toda afirmación verdadera provocará una reacción interna. Y esa reacción será incómoda. Porque cada nueva identidad exige la muerte de la anterior. No hay manifestación sin renuncia. No hay milagro sin metamorfosis. Y no hay alquimia sin fuego. Recuerda, el oro espiritual no se forma en la comodidad, sino en la presión. En la oscuridad. En la cueva donde todo parece perdido, y sin embargo, algo dentro de ti aún cree. Aún sostiene. Aún repite. Porque ha entendido que la tormenta no es el final, sino el umbral. El cruce entre el viejo yo que muere y el nuevo yo que nace. La pregunta que debes hacerte no es si el universo está escuchando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sostener lo que declaras incluso cuando parezca que no funciona? Porque en ese momento exacto, cuando parece que nada está ocurriendo, es cuando todo está comenzando. Ahora lo sabes. Y ahora puedes decidir. Puedes volver a repetir lo de siempre, o puedes hablar con el alma, sostener tu vibración, atravesar la tormenta y ver florecer el milagro. La puerta está abierta. El universo ya respondió. Solo falta que tú respondas también. ¿Estás dispuesto a renacer? La repetición como fuego alquímico, transformar palabra en identidad. La mayoría de las personas subestiman el poder de la repetición. La ven como algo simple, incluso aburrido. Pero los antiguos la consideraban un fuego sagrado. Un acto deliberado de creación espiritual. Porque sabían que nada puede ser instalado en el subconsciente sin repetición cargada de emoción. Y que nada puede manifestarse de forma duradera si no se convierte, primero, en una identidad vibratoria. Cuando repites una frase como soy abundante,
tu campo energético no responde a las palabras vacías, sino a la vibración con la que esas palabras están impregnadas. Si lo haces una sola vez, o dos, o incluso 10, el subconsciente no cambia. Pero si lo haces con devoción, con entrega, cada día, en la misma hora, como si fueras un sacerdote repitiendo un mantra en el templo de tu alma, entonces comienza la alquimia. La repetición es el fuego. Y el subconsciente es la materia prima. Si repites una idea con suficiente emoción y constancia, esa idea desciende al subconsciente, se instala como una semilla y empieza a moldear tu realidad desde adentro. Primero cambia tu manera de pensar. Luego tu forma de ver el mundo. Después, tus decisiones. Y finalmente, tus resultados. No porque estés actuando diferente, sino porque ya no eres la misma persona vibracionalmente. Los sabios antiguos decían, no intentes cambiar tu vida desde fuera. Cambia el campo. Y lo externo obedecerá. ¿Cómo se cambia ese campo? A través de lo que repites, sientes y sostienes con fe. Pero hay un detalle crucial, el subconsciente no distingue entre verdad y mentira. Solo graba. Solo obedece. Por eso tantos viven atrapados en ideas que ni siquiera eligieron, pero repitieron sin saberlo, no puedo, es difícil, no es para mí. Y como fueron dichas con emoción y constancia, se convirtieron en su ley. La buena noticia es que ese mismo principio puede usarse a tu favor. Puedes elegir nuevas palabras, nuevas ideas, nuevas afirmaciones y sembrarlas con conciencia. Pero no basta con escribirlas una vez en un cuaderno. Debes convertirlas en un acto sagrado. Declararlas cada mañana. Visualizarlas cada noche. Respirarlas cuando el miedo quiera entrar. Y repetirlas tantas veces que se fusionen con tu identidad. Llega un punto, si eres constante, en que la afirmación deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una segunda piel. Ya no necesitas recordar que eres abundante. Lo sabes. Ya no necesitas declarar que eres saludable. Lo sientes. Ya no te esfuerzas por repetir, tu vibración ya lo sostiene sola. Ese es el objetivo real de la repetición, no convencerte, sino convertirte. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus palabras están alineadas, la afirmación deja de ser una herramienta y se vuelve una emanación natural. Así como el fuego no necesita ser recordado para arder, tú ya no necesitas repetir para creer. Estás en la frecuencia. Y esa frecuencia es la verdadera llave. En las antiguas escuelas de sabiduría, este proceso era parte de la iniciación. El discípulo debía repetir durante 40 días una única frase, elegida junto al maestro, en momentos sagrados del día. Al amanecer, al atardecer y antes de dormir. Porque sabían que la mente está más receptiva cuando la conciencia racional se debilita. El umbral entre el consciente y el subconsciente se abre. Y la afirmación, pronunciada en ese instante, entra como una orden. No como un deseo. ¿Y cuál era el resultado? Después de semanas repitiendo la misma frase con devoción, el discípulo no solo pensaba distinto. Era otro. Se había reconfigurado desde dentro. Su vibración había cambiado. Y como consecuencia, el universo también. Porque cuando la afirmación se ha sembrado con el fuego suficiente, ya no necesitas forzar la manifestación. Ella ocurre sola. La realidad comienza a organizarse para reflejar tu nuevo estado. Personas aparecen. Puertas se abren. Ideas brotan. Y lo que antes parecía imposible, ahora fluye como si siempre hubiera estado destinado. Esto no es magia. Es precisión espiritual. Es tecnología energética ancestral que había sido olvidada en medio del ruido moderno. Y que ahora vuelve a ti, no como un secreto nuevo, sino como un recuerdo antiguo. Esa misma sabiduría está disponible para ti ahora. Ya no necesitas un templo de piedra ni un maestro con túnica. Tú eres el templo. Tú eres el canal. Solo necesitas la voluntad de repetir, no desde la mente ansiosa,
sino desde el alma enfocada. Porque cuando repites con fe, no solo estás hablando, estás creando. Y si repites lo suficiente, un día despertarás y ya no estarás pronunciando afirmaciones. Te habrás convertido en ellas. Jesús y el Verbo viviente, según tu fe, te será hecho. Cuando Jesús hablaba, no lo hacía para convencer. Tampoco para impresionar. Hablaba para crear. Cada palabra que pronunciaba era un decreto vibratorio. Cada frase, un canal de transformación. Sus palabras no eran fórmulas vacías ni metáforas poéticas, eran energía viva, alineada con una conciencia que ya había visto el resultado. Por eso no dudaba. Por eso no preguntaba. Por eso decía, levántate y anda. Y el cuerpo respondía. Porque lo que declaraba no venía de la mente, venía de una certeza vibracional absoluta. Él no pedía. No rogaba. No esperaba. Ordenaba. Declaraba. Sabía que la palabra, cuando nace desde la fe verdadera, no necesita esfuerzo para manifestar. Porque en el plano espiritual, todo ya está hecho. El trabajo no es crear, sino alinear. Alinear tu vibración con esa versión de ti que ya existe en lo invisible. Jesús no hablaba desde el ego. Hablaba desde la unidad. Desde su yo superior. Desde ese punto donde la mente ya no interfiere y solo queda el poder creador operando en silencio. Cuando dijo según tu fe te será hecho, estaba revelando el mecanismo exacto de la manifestación. No dijo según tu oración, ni según tus méritos, ni siquiera según lo que deseas. Dijo según tu fe. Y la fe, como ya hemos dicho, es una vibración. Una certeza silenciosa. Una alineación sin fisuras. Jesús no esperaba resultados. Ya los había asumido como reales. No hablaba para que algo ocurriera. Hablaba porque ya había ocurrido en su interior. Y ese estado interno era tan fuerte, tan puro, tan coherente, que el campo, la materia, el cuerpo, la realidad, no tenían opción más que obedecer. Ese es el verdadero secreto de la palabra creadora. No es la palabra en sí lo que tiene poder. Es el estado desde donde se emite. Es la conciencia detrás del verbo lo que lo convierte en ley. ¿Y qué significa esto para ti? Que el universo no responde a tus pedidos. Responde a tu estado interno. Puedes decir 1000 veces yo soy abundante, pero si en el fondo sientes carencia, tu vibración dirá lo contrario. Puedes rezar horas por sanación, pero si visualizas enfermedad, eso será lo que el campo recogerá. Porque lo que crea no es la palabra sola, sino la energía que la sustenta. Jesús no tenía poderes mágicos. Lo que tenía era una conciencia limpia, sin interferencias, un campo tan alineado con la fuente que al pronunciar una palabra, esa palabra se cumplía. Y eso no era exclusivo de él. Era un ejemplo. Un espejo. Una demostración de lo que todos los seres humanos pueden activar cuando se reconectan con su esencia divina. Los sabios decían que la palabra no se pronuncia con la boca, sino con el alma. Y Jesús era alma encarnada en verbo. Cuando hablaba, lo hacía desde el espíritu. Y por eso, todo a su alrededor se ajustaba. Las aguas se calmaban. La enfermedad retrocedía. La muerte cedía. Porque su vibración era ley. Y la materia obedecía. Él sabía que el plano material es solo un eco. Y que el verdadero sonido nace en el espíritu. Por eso no hablaba para provocar un efecto. Hablaba desde el efecto ya logrado en la dimensión interna. No decretaba para obtener algo. Decretaba porque ya lo era. Tú también puedes hablar así. Tú también puedes vibrar de esa manera. Pero para lograrlo, debes purificar tu campo. Debes alinear tus emociones con tus pensamientos y tus palabras. No se trata de decir lo correcto. Se trata de ser coherente. Porque en el mundo espiritual, lo que no es coherente no tiene fuerza. Y esa coherencia no se logra de un día para otro. Es un camino. Un entrenamiento.
Una purificación del verbo. Debes aprender a observar lo que dices cuando nadie te escucha. Lo que murmuras en silencio cuando las cosas no salen como esperabas. Lo que declaras sin darte cuenta cada vez que hablas de ti mismo. Ahí está tu verdadero campo de manifestación. Jesús no decía algún día será, decía ya está hecho. Porque sabía que en el plano vibracional, todo existe ahora. Y que lo único que impide que lo veas en tu realidad, es tu propia frecuencia. Por eso no intentaba convencer. No necesitaba manipular la forma. Solo permanecía en su centro, sabiendo que el universo ya estaba alineado con él. Este es el arte perdido de hablar desde la divinidad. No para impresionar, sino para transformar. No para convencer al mundo, sino para ordenar la energía. Y cada vez que tú declaras desde la fe, estás haciendo lo mismo, activando un poder que no viene de afuera, sino de lo eterno que habita en ti. El verbo, cuando nace desde una conciencia elevada, no pide permiso. No espera confirmación. No necesita pruebas. Habla. Declara. Y la realidad responde. Y tú también tienes esa capacidad. No porque seas especial, sino porque fuiste creado a imagen y semejanza de esa misma fuerza que dijo hágase la luz, y la luz fue. La única diferencia entre tú y los grandes maestros no está en el poder, sino en la práctica. Ellos usaban su palabra como un canal de creación. Tú la usas, a veces, como un reflejo del miedo. Ellos hablaban desde el espíritu. Tú, muchas veces, desde la herida. Llega un punto, si eres constante, en que la afirmación deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una segunda piel. Ya no necesitas recordar que eres abundante. Lo sabes. Ya no necesitas declarar que eres saludable. Lo sientes. Ya no te esfuerzas por repetir, tu vibración ya lo sostiene sola. Ese es el objetivo real de la repetición, no convencerte, sino convertirte. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus palabras están alineadas, la afirmación deja de ser una herramienta y se vuelve una emanación natural. Así como el fuego no necesita ser recordado para arder, tú ya no necesitas repetir para creer. Estás en la frecuencia. Y esa frecuencia es la verdadera llave. En las antiguas escuelas de sabiduría, este proceso era parte de la iniciación. El discípulo debía repetir durante 40 días una única frase, elegida junto al maestro, en momentos sagrados del día. Al amanecer, al atardecer y antes de dormir. Porque sabían que la mente está más receptiva cuando la conciencia racional se debilita. El umbral entre el consciente y el subconsciente se abre. Y la afirmación, pronunciada en ese instante, entra como una orden. No como un deseo. ¿Y cuál era el resultado? Después de semanas repitiendo la misma frase con devoción, el discípulo no solo pensaba distinto. Era otro. Se había reconfigurado desde dentro. Su vibración había cambiado. Y como consecuencia, el universo también. Porque cuando la afirmación se ha sembrado con el fuego suficiente, ya no necesitas forzar la manifestación. Ella ocurre sola. La realidad comienza a organizarse para reflejar tu nuevo estado. Personas aparecen. Puertas se abren. Ideas brotan. Y lo que antes parecía imposible, ahora fluye como si siempre hubiera estado destinado. Esto no es magia. Es precisión espiritual. Es tecnología energética ancestral que había sido olvidada en medio del ruido moderno. Y que ahora vuelve a ti, no como un secreto nuevo, sino como un recuerdo antiguo. Esa misma sabiduría está disponible para ti ahora. Ya no necesitas un templo de piedra ni un maestro con túnica. Tú eres el templo. Tú eres el canal. Solo necesitas la voluntad de repetir, no desde la mente ansiosa, sino desde el alma enfocada. Porque cuando repites con fe, no solo estás hablando, estás creando. Y si repites lo suficiente, un día despertarás y ya no estarás pronunciando afirmaciones. Te habrás convertido en ellas.
Jesús y el Verbo viviente, según tu fe, te será hecho. Cuando Jesús hablaba, no lo hacía para convencer. Tampoco para impresionar. Hablaba para crear. Cada palabra que pronunciaba era un decreto vibratorio. Cada frase, un canal de transformación. Sus palabras no eran fórmulas vacías ni metáforas poéticas, eran energía viva, alineada con una conciencia que ya había visto el resultado. Por eso no dudaba. Por eso no preguntaba. Por eso decía, levántate y anda. Y el cuerpo respondía. Porque lo que declaraba no venía de la mente, venía de una certeza vibracional absoluta. Él no pedía. No rogaba. No esperaba. Ordenaba. Declaraba. Sabía que la palabra, cuando nace desde la fe verdadera, no necesita esfuerzo para manifestar. Porque en el plano espiritual, todo ya está hecho. El trabajo no es crear, sino alinear. Alinear tu vibración con esa versión de ti que ya existe en lo invisible. Jesús no hablaba desde el ego. Hablaba desde la unidad. Desde su yo superior. Desde ese punto donde la mente ya no interfiere y solo queda el poder creador operando en silencio. Cuando dijo según tu fe te será hecho, estaba revelando el mecanismo exacto de la manifestación. No dijo según tu oración, ni según tus méritos, ni siquiera según lo que deseas. Dijo según tu fe. Y la fe, como ya hemos dicho, es una vibración. Una certeza silenciosa. Una alineación sin fisuras. Jesús no esperaba resultados. Ya los había asumido como reales. No hablaba para que algo ocurriera. Hablaba porque ya había ocurrido en su interior. Y ese estado interno era tan fuerte, tan puro, tan coherente, que el campo, la materia, el cuerpo, la realidad, no tenían opción más que obedecer. Ese es el verdadero secreto de la palabra creadora. No es la palabra en sí lo que tiene poder. Es el estado desde donde se emite. Es la conciencia detrás del verbo lo que lo convierte en ley. ¿Y qué significa esto para ti? Que el universo no responde a tus pedidos. Responde a tu estado interno. Puedes decir 1000 veces yo soy abundante, pero si en el fondo sientes carencia, tu vibración dirá lo contrario. Puedes rezar horas por sanación, pero si visualizas enfermedad, eso será lo que el campo recogerá. Porque lo que crea no es la palabra sola, sino la energía que la sustenta. Jesús no tenía poderes mágicos. Lo que tenía era una conciencia limpia, sin interferencias, un campo tan alineado con la fuente que al pronunciar una palabra, esa palabra se cumplía. Y eso no era exclusivo de él. Era un ejemplo. Un espejo. Una demostración de lo que todos los seres humanos pueden activar cuando se reconectan con su esencia divina. Los sabios decían que la palabra no se pronuncia con la boca, sino con el alma. Y Jesús era alma encarnada en verbo. Cuando hablaba, lo hacía desde el espíritu. Y por eso, todo a su alrededor se ajustaba. Las aguas se calmaban. La enfermedad retrocedía. La muerte cedía. Porque su vibración era ley. Y la materia obedecía. Él sabía que el plano material es solo un eco. Y que el verdadero sonido nace en el espíritu. Por eso no hablaba para provocar un efecto. Hablaba desde el efecto ya logrado en la dimensión interna. No decretaba para obtener algo. Decretaba porque ya lo era. Tú también puedes hablar así. Tú también puedes vibrar de esa manera. Pero para lograrlo, debes purificar tu campo. Debes alinear tus emociones con tus pensamientos y tus palabras. No se trata de decir lo correcto. Se trata de ser coherente. Porque en el mundo espiritual, lo que no es coherente no tiene fuerza. Y esa coherencia no se logra de un día para otro. Es un camino. Un entrenamiento. Una purificación del verbo. Debes aprender a observar lo que dices cuando nadie te escucha. Lo que murmuras en silencio cuando las cosas no salen como esperabas. Lo que declaras sin darte cuenta cada vez que hablas de ti mismo.
Ahí está tu verdadero campo de manifestación. Jesús no decía algún día será, decía ya está hecho. Porque sabía que en el plano vibracional todo existe ahora. Y que lo único que impide que lo veas en tu realidad es tu propia frecuencia. Por eso no intentaba convencer. No necesitaba manipular la forma. Solo permanecía en su centro, sabiendo que el universo ya estaba alineado con él. Este es el arte perdido de hablar desde la divinidad. No para impresionar, sino para transformar. No para convencer al mundo, sino para ordenar la energía. Y cada vez que tú declaras desde la fe, estás haciendo lo mismo, activando un poder que no viene de afuera, sino de lo eterno que habita en ti. El verbo, cuando nace desde una conciencia elevada, no pide permiso. No espera confirmación. No necesita pruebas. Habla. Declara. Y la realidad responde. Y tú también tienes esa capacidad. No porque seas especial, sino porque fuiste creado a imagen y semejanza de esa misma fuerza que dijo hágase la luz, y la luz fue. La única diferencia entre tú y los grandes maestros no está en el poder, sino en la práctica. Ellos usaban su palabra como un canal de creación. Tú la usas, a veces, como un reflejo del miedo. Ellos hablaban desde el espíritu. Tú, muchas veces, desde la herida. Afirmaciones que funcionan vs afirmaciones vacías, la vibración no miente. No todas las afirmaciones funcionan. No todas las frases que repites tienen el poder de transformar tu realidad. Y esto no ocurre porque algunas palabras sean mejores que otras, sino porque la energía detrás de esas palabras no siempre es la correcta. El universo no reacciona ante lo que dices, sino ante lo que vibras al decirlo. Esa es la diferencia entre repetir una frase y encarnar un decreto. Muchas personas se sienten frustradas porque dicen, yo repito mis afirmaciones todos los días, y nada cambia. Pero si lo hicieran con un poco más de atención, notarían que esas palabras están impregnadas de duda, de ansiedad, de desesperación. Repiten soy abundante, pero con la esperanza de que eso mágicamente borre su miedo. No lo dicen desde la certeza de ya tenerlo, sino desde la necesidad de alcanzarlo. Y el universo, que no responde a los sonidos, sino a las frecuencias, capta inmediatamente esa incoherencia. Y responde con más espera, más carencia, más frustración. Porque no manifiestas lo que deseas. Manifiestas lo que eres. Y eres, vibracionalmente, aquello que sientes con más fuerza. ¿Quieres saber si tu afirmación es verdadera? Observa tu cuerpo al decirla. ¿Se contrae? ¿O se expande? ¿Sientes una vibración de alivio, de gozo, de certeza? ¿O sientes incomodidad, presión, duda? Esa es la brújula. El cuerpo no miente. La vibración no se disfraza. Puedes repetir 1000 veces estoy en paz, pero si por dentro vibras en ansiedad, esa es la frecuencia dominante. Esa es la que será escuchada por el campo. Y esa es la que dará forma a tu experiencia. Por eso, antes de declarar, debes alinearte. Debes respirar. Debes entrar en presencia. Debes, como hacían los antiguos, sentir antes de hablar. Porque si la afirmación nace desde el ego, solo genera ruido. Pero si nace desde el alma, genera orden, luz, coherencia. Y aquí entra un concepto clave, la declaración encarnada. No es repetir por repetir. Es declarar como quien da una orden al universo. Como quien no tiene duda. Como quien no busca señales. Como quien sabe que lo que dice, ya es. Los sabios enseñaban a sus discípulos a no declarar nada que no pudieran sostener emocionalmente. Porque hacerlo era sembrar confusión en el campo. Era dar una orden contradictoria. Decir una cosa, sentir otra. Y eso, lejos de manifestar, bloquea. Congela. Dispersa la energía. Por eso es tan importante elegir bien tus afirmaciones.
No uses frases que suenen bien si no puedes sentirlas como verdad. Comienza con lo que puedes creer, aunque sea parcialmente. Declara verdades vibracionales, no frases ajenas. Si aún no puedes decir soy millonario sin sentir duda, entonces declara, cada día me abro más a la abundancia. Si decir soy completamente libre te genera resistencia, empieza por, estoy recordando mi libertad paso a paso. Porque lo que importa no es lo grande que suene la frase. Lo que importa es la vibración que la acompaña. Y cuando la vibración es coherente, el campo responde de inmediato. Tu estado interno cambia. Tu percepción se ajusta. Tus decisiones se transforman. Y la realidad, poco a poco, comienza a reflejar esa nueva sintonía. El error más común es querer correr antes de aprender a caminar vibracionalmente. Pero las leyes del alma no se pueden engañar. Solo se pueden encarnar. Y para encarnar una nueva verdad, primero debes sembrarla, nutrirla, sostenerla, hasta que eche raíces. No estás aquí para repetir palabras como una máquina. Estás aquí para recordar que cada palabra es un acto de creación. Y que solo aquellas palabras que brotan desde la emoción elevada tienen el poder de transformar tu destino. La vibración siempre es más fuerte que la forma. El universo no responde al idioma, ni a la estructura gramatical, ni a si lo dices en voz alta o en silencio. Responde a tu campo. Y tu campo se programa a través de lo que sientes con más fuerza y repites con más coherencia. Esa es la verdadera afirmación, la que brota del alma sin miedo, sin duda, sin tensión. Por eso los grandes maestros no hablaban mucho, pero cada palabra era ley. Porque no buscaban convencer, sino transmitir desde su vibración. No pronunciaban frases para cambiar el mundo, sino porque el mundo ya había cambiado dentro de ellos. Y esa coherencia era el verdadero milagro. Tú también puedes hacer lo mismo. No necesitas repetir frases que no te creen paz. Solo necesitas descubrir cuáles sí. Cuáles te expanden. Cuáles te hacen sentir más tú. Y repetirlas como quien está sembrando su futuro, no con ansiedad, sino con fe. No para convencer al universo, sino para recordarle quién eres. Porque en realidad, no estás afirmando para obtener algo. Estás afirmando para regresar a casa. A tu estado original. A tu naturaleza divina. Y cuando eso ocurre, la palabra se vuelve carne. La vibración se vuelve vida. Y la vida se vuelve milagro. Tu afirmación sagrada crea y activa el código que reescribe tu realidad. Ahora que ya sabes que no es la palabra la que transforma, sino la vibración que la acompaña, es momento de crear tu propia afirmación sagrada. No una frase aprendida de memoria. No un decreto vacío que suena bien en un video. Sino una declaración viva. Un código personal. Una frase que actúe como puente entre la versión de ti que eres ahora y la que ya habita en lo invisible. Este ejercicio no es simbólico. Es una práctica espiritual. Un acto consciente de creación. Vamos a programar tu subconsciente y para hacerlo no necesitamos nada externo. Solo tu respiración, tu presencia y tu verdad vibratoria. Cierra los ojos un instante. Respira profundo. 3 veces. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente tu cuerpo. Siente el espacio a tu alrededor. Y ahora, visualiza esa versión de ti que ya alcanzó aquello que deseas. No pienses. Siente. No te esfuerces por imaginar cada detalle. Deja que una sensación de logro, de certeza, de plenitud, te invada. Siente cómo se siente ser esa versión de ti. Tu postura. Tu energía. Tu expresión. Desde ese estado, permite que surja una frase. Una que represente eso que estás eligiendo crear. No tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser verdadera. Tal vez sea, estoy alineado con mi abundancia. O, estoy recordando mi poder cada día. O incluso algo tan simple como, confío plenamente en mí.
No importa qué forma tome. Lo importante es que, al decirla, tu cuerpo se relaje. Que algo dentro de ti diga, sí. Esto es real. Esa es tu afirmación sagrada. No viene de la mente. Nace del alma. Y ahora comienza el verdadero trabajo, instalarla. ¿Cómo se instala una afirmación en el subconsciente? Con 3 ingredientes: repetición, emoción y ritual. Repetición: la mente subconsciente no aprende con argumentos. Aprende con constancia. Necesita escuchar algo muchas veces para adoptarlo como cierto. Repite tu afirmación al despertar, antes de dormir, y cada vez que te descubras cayendo en un viejo pensamiento. No lo hagas como un castigo. Hazlo como un ancla. Como un hilo dorado que te trae de vuelta al presente. Emoción: la afirmación sin emoción es solo un ruido. No la digas por decir. No la repitas con prisa ni desde la obligación. Si no puedes sentirla, detente. Respira. Vuelve al cuerpo. Siente la energía de esa afirmación como si ya fuese cierta. Que no salga solo de tu boca, que surja desde tu plexo, tu pecho, tu médula. Que vibre en tu voz, que tiemble en tu piel, que resuene en tu campo. Ritual: crea un momento sagrado para declararla. No lo hagas entre distracciones. Hazlo como si encendieras un fuego interno. Puede ser frente al espejo, mientras enciendes una vela, escribiéndola en un cuaderno, caminando entre árboles o simplemente al cerrar los ojos en tu cama. Pero hazlo con presencia. Con intención. No como quien espera un milagro, como quien sabe que ya lo activó. Hazlo cada día. Hazlo incluso cuando no lo sientas. Hazlo sobre todo cuando no lo sientas. Porque ahí es cuando más lo necesitas. Y verás cómo, poco a poco, la afirmación deja de ser un intento y se convierte en tu forma natural de ser. Con el tiempo, esta frase dejará de ser una afirmación. Se volverá una declaración. Luego, una vibración constante. Y finalmente, una identidad. Ya no dirás soy amor para convencerte. Lo dirás como quien se presenta. Como quien recuerda lo que ya es. Los antiguos llamaban a esto sembrar una llave vibratoria. Una frase sembrada en el campo energético que, al repetirse con intención, abre caminos invisibles. Te alinea. Te ordena. Y transforma la frecuencia de todo lo que atraes. Y no se trata de atraer solo cosas externas. Lo que estás trayendo con tu afirmación sagrada es una nueva versión de ti. Una identidad vibracional que sostiene paz, certeza, abundancia, salud, expansión. Una identidad que, al sostenerse lo suficiente, comenzará a transformar cada rincón de tu vida sin que tengas que forzar nada. Porque el verdadero milagro no ocurre cuando cambias lo que ves. Ocurre cuando cambias lo que eres. Así que te invito, aquí y ahora, a elegir tu afirmación sagrada. Escríbela. Repítela. Respírala. Instálala en ti como si fuera el nuevo lenguaje de tu alma. Porque eso es exactamente lo que es. Y si quieres hacerlo aún más poderoso, di tu afirmación en voz alta, como si el universo entero te estuviera escuchando. Porque lo está. Si esta enseñanza está resonando con tu interior, escribe en los comentarios esta afirmación para sellar tu compromiso con la transformación. Elevo mi vibración y el universo me responde con milagros. Y cuando lo hagas, que tu voz no tiemble. Que tu emoción no se esconda. Que tu vibración no dude. Declara como quien recuerda. Declara como quien enciende. Declara como quien ya lo es. Y entonces, todo en el universo responderá. El campo como espejo, lo que sostienes por dentro, se proyecta por fuera. Imagina por un momento que todo lo que estás viendo afuera, las personas que conoces, los desafíos que enfrentas, tus relaciones, tus logros y tus frustraciones, no son más que un espejo. No un espejo físico, sino un espejo energético. Uno que refleja, con precisión exacta, lo que vibras de manera constante.
Esto no es un concepto simbólico. Es una ley. Y como toda ley espiritual, no necesita que creas en ella para que funcione. El campo, esa red invisible que conecta toda la existencia, opera como una superficie reflejante. No importa que digas que deseas. Refleja lo que eres. Y lo que eres está compuesto por tus pensamientos dominantes, tus emociones persistentes, y sobre todo, por las palabras que repites con convicción emocional. Muchos creen que están esperando a que algo cambie afuera para sentirse mejor. Pero los sabios sabían que es al revés, es cuando cambias por dentro que el afuera se reordena. Lo que sostienes dentro de ti se convierte primero en percepción. Luego, en filtro. Y después, en realidad. Te explico cómo ocurre. Cuando comienzas a repetir una afirmación con fuerza, una que realmente te hace vibrar, lo primero que cambia no es tu cuenta bancaria, ni tu salud, ni tus relaciones. Lo primero que cambia es tu manera de mirar el mundo. Tus ojos empiezan a ver oportunidades donde antes veías límites. Tu cuerpo se abre a la posibilidad de que lo que antes era difícil, ahora puede ser fácil. Tu mente, que antes se protegía con excusas, empieza a alinearse con nuevas ideas. Esto se llama cambio de percepción vibracional. Y una vez que tu percepción cambia, todo comienza a moverse como si el universo estuviera siendo reconfigurado desde dentro. Porque lo está. Pero no porque el afuera sea mágico, sino porque tú cambiaste la semilla desde la cual todo brota. Luego, como una reacción en cadena, tus decisiones se modifican. Tomas un camino distinto. Hablas con otra energía. Tu presencia cambia. Y sin darte cuenta, comienzas a emitir una nueva frecuencia. Y esa frecuencia es lo que el campo refleja. El universo responde a ese nuevo patrón. Comienzas a atraer personas diferentes. Se abren puertas inesperadas. Surgen coincidencias que no son casuales, sino sincronicidades provocadas por tu vibración. El espejo externo comienza a mostrarte lo que antes solo existía dentro de ti. Y es entonces cuando dices, todo empezó a cambiar. Pero no fue suerte. No fue milagro. Fue ley. Y aquí hay algo crucial que debes comprender, el campo no responde a pensamientos sueltos. Responde a lo que sostienes con más fuerza. Por eso, una afirmación dicha una sola vez no cambia nada. Pero una afirmación convertida en estilo de vida, lo cambia todo. Porque si tú caminas, hablas, actúas y decides desde esa nueva frecuencia, el campo no tiene otra opción que obedecer. El universo no elige. Refleja. No crea por ti. Solo amplifica lo que ya está siendo creado dentro de ti. Y lo hace con fidelidad absoluta. No interpreta tus deseos. No ajusta tu intención. Solo repite tu vibración, como una cámara que proyecta la imagen más nítida posible de lo que está ocurriendo en tu interior. Es por eso que tantas personas repiten afirmaciones pero no ven resultados. No porque estén haciendo algo mal, sino porque abandonan antes de tiempo. Porque no sostienen la nueva vibración el tiempo suficiente. Porque al menor signo de fracaso, se retraen. Dudan. Cambian de frase. De energía. De intención. Y el campo, que estaba a punto de ajustarse, se detiene. Porque la señal cambió. Porque la vibración se interrumpió. Porque se dejó de emitir la frecuencia con la suficiente consistencia para generar transformación. Recuerda esto, el campo no castiga ni premia. Solo responde con exactitud matemática. Tú siembras la idea. La vibras con emoción. La repites con devoción. Y el campo, la proyecta. Así de sencillo. Así de innegociable. Y esto no debe asustarte. Debe empoderarte. Porque significa que no necesitas convencer a nadie. No necesitas controlar nada externo. No tienes que rogar por milagros. Solo tienes que sostener una vibración tan fiel, tan coherente, tan poderosa, que el universo no tenga otra opción que reflejarla.
¿Lo entiendes ahora? La vida no está esperando a que algo ocurra. La vida está esperando que tú emitas una vibración clara, firme, constante. Porque eso es lo que determinará el reflejo. Porque eso es lo que reordenará la materia. Porque eso es lo que hará que lo invisible se convierta en visible. Y cuando eso suceda, no digas que fue suerte. No digas que fue coincidencia. Di la verdad, fue mi frecuencia. Porque tú no atraes lo que quieres. Atraes lo que vibras. Y eso, lo cambia todo. Depuración interna, desinstalar las creencias que sabotean tu vibración. Toda afirmación poderosa, toda palabra cargada de intención, todo decreto emitido desde el alma, tendrá que atravesar primero una muralla invisible, tus creencias limitantes. Y si no las reconoces, si no las limpias, si no las transformas, esa afirmación quedará atrapada en el eco de tu mente, sin fuerza para llegar al campo. Sin raíz. Sin reflejo. Esto no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás haciendo algo grande. Porque cada vez que siembras una nueva verdad dentro de ti, todo lo viejo, todo lo que ya no vibra con esa verdad, comenzará a salir a la superficie. No para castigarte, sino para darte la oportunidad de soltarlo. Es la ley del vacío. La ley que enseña que no puedes recibir una nueva vibración si todavía estás habitado por las frecuencias que la contradicen. Por eso, muchas veces, cuando comienzas a declarar con fuerza, merezco abundancia, surgen voces internas que dicen, no es cierto. Nunca lo has tenido, ¿quién te crees que eres? Cuando repites, estoy sana, puede que tu cuerpo se tense, que tu mente proyecte el recuerdo de la enfermedad. Cuando afirmas, estoy en paz, puede que el pasado se levante como un ruido ensordecedor. ¿Eso significa que no estás vibrando bien? No. Significa que estás removiendo las capas que han sostenido tu antigua identidad. Las afirmaciones verdaderas no siempre te harán sentir cómodo al principio. Al contrario, sacuden, remueven, te exponen. Porque iluminan partes de ti que han estado cubiertas por la sombra durante años. Porque desinstalan estructuras que, aunque dolorosas, te daban seguridad. La mente reacciona. El ego se defiende. Busca distracciones. Te empuja a decir, esto no está funcionando. Pero lo que está ocurriendo no es un fracaso. Es una purga. Es una liberación silenciosa de todo aquello que ya no puede coexistir con tu nueva verdad. Los sabios lo sabían. Enseñaban que antes de habitar una nueva frecuencia, el alma debe vaciarse de lo que no es. Que cada afirmación pronunciada con poder es una chispa que incendia las viejas memorias que la contradicen. Que todo patrón mental que no esté en coherencia con tu nueva declaración, empezará a disolverse. Y ese proceso duele. Duele porque cuestiona lo que creías sobre ti. Duele porque te hace enfrentar la posibilidad de que tus límites eran aprendidos, no reales. Duele porque te obliga a soltar la identidad que te acompañó durante tanto tiempo, incluso si te dañaba. La mente teme el vacío, porque en el vacío no tiene control. Pero es solo en ese espacio sagrado, sin pasado y sin forma, donde el alma puede reconstruirse. No se trata de eliminar lo negativo con violencia. Se trata de reconocer lo que no eres y dejarlo partir. Pero tu mente, que ha sido entrenada para sobrevivir, no quiere perder el control. Por eso aparecen pensamientos repetitivos, ansiedad, cansancio súbito. No porque la afirmación no esté funcionando, sino porque está funcionando demasiado bien. Estás tocando una estructura interna que lleva años sin moverse. Y aquí hay algo que debes saber, muchas de esas creencias que hoy te sabotean, no son tuyas. Fueron instaladas en tu infancia, en tus primeras experiencias, por personas que tampoco sabían cómo reprogramarse. Tal vez escuchaste frases como, eso no es para nosotros. La vida es dura. Más vale malo conocido que bueno por conocer. El dinero cambia a la gente. El amor siempre duele. Y sin saberlo, las aceptaste.
Las repetiste. Las hiciste parte de tu identidad. Hasta que un día dejaste de verlas como frases y empezaste a verlas como verdades. Y lo más peligroso de una mentira no es que sea dicha. Es que se repita hasta que el alma la crea. La única forma de desinstalar una programación es con una nueva vibración sostenida. No basta con repetir una afirmación nueva. Hay que sostenerla incluso cuando duela. Incluso cuando el cuerpo se resista. Incluso cuando parezca que el mundo entero está devolviendo lo contrario. Es en ese momento, cuando la vieja identidad se defiende, que más fuerza necesitas. No fuerza física. No fuerza mental. Fuerza vibratoria. La fe de quien no se rinde. La certeza de quien ya vio el resultado en lo invisible y no dejará que la vieja imagen lo distraiga. ¿Cómo se atraviesa ese momento? Con respiración. Con presencia. Con compasión hacia uno mismo. No huyas del caos interno. Siéntalo. Nómbralo. Y repite tu nueva verdad con más fuerza. Con más emoción. Con más amor. La tormenta no está ahí para destruirte. Está ahí para despejar el cielo. Para barrer lo que ya no puedes llevar contigo. La mente condicionada es como un guardián dormido que ha vivido años en una cueva oscura. Cuando enciendes la luz de una nueva afirmación, ese guardián se irrita. Se defiende. Pero si insistes, si mantienes la llama encendida, el guardián se rinde. Se relaja. Y empieza a abrirte el camino. Pasa de obstáculo a aliado. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Tu mente ya no te sabotea. Te respalda. Ya no necesitas repetir por disciplina. Repetís por gozo. Por claridad. Por coherencia. La afirmación ya no es una herramienta. Es tu nuevo lenguaje. Ya no es un puente. Es tu nuevo hogar. Así es como se transforma una vida, no repitiendo por encima de la herida, sino amando la herida mientras repites. Permitiéndote sentir mientras reprogramas. Aceptando que, para recibir lo nuevo, primero hay que dejar morir lo viejo. Y que ese duelo, también es sagrado. Porque solo cuando te liberas del eco del pasado, tu palabra empieza a crear el futuro. El engaño sagrado, actuar como si ya fuera real. Durante siglos, en las escuelas esotéricas de Egipto, Caldea y la Grecia iniciática, se transmitía en voz baja una enseñanza que no era para cualquiera. Se llamaba el engaño sagrado. Y su poder era tan grande que solo se revelaba a los discípulos que ya habían purificado su corazón. No era un engaño vulgar, ni una mentira disfrazada de espiritualidad. Era un acto consciente, profundo, de alineación vibratoria. Una forma de vivir desde la verdad que aún no se ha manifestado, como si ya lo hubiera hecho. El engaño sagrado consiste en actuar, hablar, caminar, decidir y pensar como si lo que deseas ya estuviera aquí. No como una técnica mental, sino como una vibración interna. Como una decisión silenciosa, poderosa y sostenida de habitar la realidad que estás creando, aun cuando no tengas evidencia externa. Aun cuando todo lo que ves parezca negar lo que sientes. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque en el lenguaje vibratorio del universo, lo igual atrae lo igual. Y si tú vibras como quien ya tiene salud, aunque el síntoma siga presente, el cuerpo comienza a ordenarse. Si tú caminas como quien ya está en abundancia, aunque tu cuenta esté vacía, comienzan a abrirse caminos. Si tú hablas como quien ya fue amado, aunque aún no haya llegado esa persona, el amor empieza a rodearte. Este principio está oculto detrás de muchas frases famosas. Jesús decía, cree que ya lo has recibido, y lo tendrás. No decía, pide, espera, y tal vez llegue. Decía, actúa como si ya fuera. Hermes Trismegisto enseñaba, como es adentro, es afuera. Los sabios de Oriente afirmaban, el pensamiento sostenido genera forma. Y todos apuntaban a lo mismo, la realidad externa no es la causa de tu estado interno, es su efecto.
El error común es esperar a que el mundo cambie para poder sentirnos distintos. Pero la ley espiritual es clara, el cambio empieza en ti. El campo refleja tu vibración, no tu deseo. Y si tú vibras desde la espera, atraes más espera. Si tú vibras desde la carencia, atraes más vacío. Pero si tú sostienes internamente la emoción de que ya es real, sin importar lo que tus ojos vean, entonces el universo se ve obligado a adaptarse. Aquí es donde el engaño se vuelve sagrado. Porque no estás fingiendo. Estás alineando tu frecuencia con el plano donde eso que deseas ya existe. No estás huyendo de tu presente. Estás rediseñando el futuro desde el único lugar donde puedes hacerlo, el ahora. Y debes saber algo importante, cuando comienzas a practicar el engaño sagrado, el mundo no siempre te acompañará al principio. Puede que parezca que las cosas empeoran. Que todo se confunde. Que personas cercanas te digan, ¿por qué estás tan seguro si no ha pasado nada? Y ahí es donde muchos caen. Se vuelven a ajustar a lo visible. Bajan su frecuencia para encajar. Renuncian al futuro que estaban creando, por miedo a parecer ridículos. Pero el alquimista no se mueve por la opinión externa. Se mueve por la vibración interna. Sabe que toda nueva realidad empieza como un gesto invisible. Como una frecuencia. Como una decisión silenciosa de caminar con fe antes de ver el milagro. Por eso, cuando practiques el engaño sagrado, hazlo con humildad y poder. No desde la necesidad de convencer a nadie, sino desde la certeza tranquila de quien ya lo ha recibido. Agradece como si ya hubiera ocurrido. Respira como quien ya está completo. Camina como quien ya llegó. Porque lo que está en vibración, ya está en camino. Este principio no es solo espiritual. Tiene respaldo en la ciencia. La física cuántica muestra que el observador influye en lo observado. Y si tú actúas desde la frecuencia de lo deseado, colapsas las posibilidades y eliges un resultado. Pero si actúas desde la duda, desde la espera, el campo permanece difuso. Nada se concreta. El engaño sagrado es, en realidad, una fidelidad profunda a tu visión. Una declaración al universo de que no necesitas pruebas, porque tu fe ya es suficiente. Y esa fe, vibrando día tras día, abre los caminos que la mente jamás podría calcular. No es una ilusión. Es una tecnología espiritual. Un lenguaje que no se habla con la boca, sino con la vibración. Y cuando lo dominas, descubres que no hay engaño alguno. Solo verdad anticipada. Porque tú no estás fingiendo que ya es. Estás recordando lo que siempre fue. Para el estudiante de metafísica, meditemos profundamente sobre el principio de vibración, según el maestro Hermes Trismegisto. Lo que estás a punto de comprender no es una teoría. Es una llave que abre portales. Porque ya no basta con repetir frases de poder. Lo que necesitas ahora es ver el mapa completo. Y todo comienza con esta verdad: el universo en el que vives no es físico, es mental. Así como el Creador manifiesta mundos a partir de su pensamiento, tú también, creado a imagen y semejanza de esa inteligencia divina, das forma a tu realidad con la mente. Pero no con la mente superficial que razona, sino con la vibración profunda de tu conciencia. Tu vida no es el reflejo de lo que deseas. Es el reflejo de lo que crees. La mente humana es un puente entre el espíritu y la materia. Y como todo puente, está dividida en dos grandes extremos, el consciente y el inconsciente. En la superficie está tu mente consciente, el lugar donde habita tu decisión, tu voluntad, tu conexión activa con el espíritu. Es la parte de ti que puede decir, yo elijo. Pero en lo profundo habita tu mente inconsciente. Allí descansan tus programaciones, tus miedos antiguos, las creencias heredadas, los traumas, los mandatos. Es el gran archivo de todas tus vidas, el eco grabado de cada pensamiento repetido. Esta mente inconsciente es la que verdaderamente crea tu realidad, porque es la que vibra constantemente, sin que lo sepas. Y el cuerpo físico, ese es el instrumento.
Es el templo donde esta dualidad mental se manifiesta. Es lo visible de lo invisible. Cada síntoma, cada patrón, cada caos que vives afuera es una expresión de algo que aún vibra dentro. Por eso el principio de correspondencia, como es adentro, es afuera, no es una metáfora espiritual, es una ley exacta. Si tu mundo está desordenado, enfermo, falto de amor o abundancia, no es castigo divino ni mala suerte. Es vibración inconsciente. Es la prueba de que algo dentro de ti aún no ha sido iluminado. Y por eso, el universo te lo muestra afuera. Pero aquí es donde todo cambia. Existe un principio que lo transforma todo. Un principio que dice, nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Esto no es poesía. Es la estructura misma del universo. Todo, absolutamente todo, está vibrando. Tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, las piedras, el viento, la luz. Nada está quieto. Nada es fijo. Todo está en una danza eterna de transformación. Y en esa danza, todo evoluciona. La vida siempre te empuja hacia el siguiente nivel. Pero si tú te aferras, si te estancas, si te resistes a cambiar, entonces llegan las crisis. Porque el universo no va a esperar a que estés listo. Te va a mover. Te va a sacudir. Te va a hacer avanzar, aunque duela. Por eso muchas personas sufren pérdidas, enfermedades o rupturas justo antes de despertar. No es casualidad. Es la vibración antigua rompiéndose para dar paso a una más alta. Y cuanto más te resistas, más violenta será la ruptura. Es una ley. Y negarla no la detiene. Todo en este mundo está en proceso de transformación constante. Si te aferras a una relación, a una casa, a un trabajo, a una identidad, sufrirás. Porque no existe nada permanente. Todo lo que hoy es, mañana dejará de serlo. Y si no estás preparado para fluir, vivirás en lucha contra la corriente. Esto no significa que perderás todo. Significa que todo se transformará. Incluso si permaneces en el mismo lugar, no serás la misma persona. Y si intentas regresar al pasado, a esa pareja, esa amistad, esa versión anterior de ti mismo, solo hallarás frustración. Porque el pasado no puede repetirse. Solo puede evolucionar. Y aquí entra otro secreto. Todo lo que ves como materia es solo una forma temporal de vibración baja. Cada objeto, cada cuerpo, cada célula, está compuesto por átomos en movimiento. Y dentro de esos átomos, casi todo es vacío. Según la física cuántica, el 99.9999% de tu cuerpo es espacio. Solo el 0.0001% es materia. Y ese pequeño porcentaje también es espacio en otro nivel. Esto significa que tú no eres sólido. Eres vibración condensada. Eres movimiento atrapado en una forma. Tu cuerpo cambia constantemente. Cada 3 años, renueva todos sus átomos. Nada de ti es igual que antes. Entonces, ¿qué hace que envejezcas o te enfermes? Tu mente. Porque son tus creencias las que reordenan la materia. Son tus pensamientos los que dirigen cómo se agrupan los átomos en tu cuerpo. Si crees que a los 50 años comienza la decadencia, tu cuerpo lo obedecerá. Pero si crees que esa es tu edad de esplendor, entonces la vitalidad te acompañará. Tu biología escucha tu vibración. Tus órganos responden a tu diálogo interno. Cada célula está escuchando lo que piensas. Y lo mismo ocurre con los lugares. Cuando entras a un bosque, a una playa, a una montaña, no solo te relajas. Te transformas. Porque esos lugares están cargados de vibraciones más altas. Respiras sus átomos. Te fusionas con su energía. Por eso te sentís mejor. Por eso sanás. Porque intercambias átomos con lo divino. En cambio, cuando permaneces en lugares de baja vibración, oficinas tóxicas, casas donde reina el odio, ciudades cargadas de ansiedad, tu cuerpo lo absorbe.
y te cuesta días volver a tu eje. Este principio no es simbólico. Es físico, espiritual y cuántico a la vez. La verdadera alquimia no ocurre en un laboratorio, sino en tu conciencia. Porque si cambias tu vibración, cambias tu cuerpo, tu vida, tu mundo. Pero no basta con pensarlo un rato. Tenés que sostenerlo. Tenés que mantener esa frecuencia, incluso cuando todo afuera te diga lo contrario. Y allí es donde casi todos fallan. Porque quieren ver el cambio antes de vibrarlo. Esperan la recompensa antes de pasar la prueba. Y como no entienden que el universo primero verifica tu vibración, abandonan. Pero tú no estás aquí para repetir ese ciclo. Estás aquí para recordar que eres energía, que eres vibración, que no estás separado del universo, eres el universo observándose a sí mismo desde dentro de una forma humana. Y si puedes dominar tu frecuencia, puedes crear milagros. Hay algo que nadie te dijo con claridad: las enfermedades crónicas no son simplemente fallos del cuerpo, sino síntomas de pensamientos que han sido sostenidos demasiado tiempo. Pensamientos que, por repetirse sin ser cuestionados, se vuelven realidad. La mente, cuando se enreda en patrones antiguos, cuando reproduce sin cesar ideas de miedo, de derrota o de resignación, termina construyendo un cuerpo que vibra en la misma frecuencia de esas creencias. Y aunque tu cuerpo se regenera constantemente, porque cada célula, cada átomo, cada partícula es reemplazada con el paso de los años, la mente es la que da la orden. Si esa orden es inconsciente, si responde a una historia de dolor, a un relato heredado, entonces el cuerpo continuará repitiendo el pasado. No porque tenga que hacerlo, sino porque cree que eso es lo correcto. Porque así fue entrenado. Muchas veces, no es tu verdad la que estás manifestando, es la verdad de la sociedad en la que creciste. Has aprendido, desde que eras niño, a pensar como los demás. A adoptar ideas que no son tuyas. A aceptar como natural la enfermedad, la escasez, el envejecimiento y el sufrimiento. Y nadie te enseñó a cuestionarlas. Nadie te dijo que también podías elegir vivir 200 años. Nadie te explicó que si pudieras despertar mañana sin recordar nada de tu pasado, tu cuerpo no tendría razón para deteriorarse. Pero el secreto es este: no son los pensamientos los que crean tu realidad, son las creencias. Tu cuerpo responde, no a lo que dices, sino a lo que verdaderamente crees. Si tienes dudas, tu cuerpo manifestará esas dudas. Si crees firmemente que eres saludable, tu sistema inmunológico tomará esa idea como una orden sagrada. Pero si crees en la enfermedad, entonces las células de defensa bajarán sus armas. No porque falle algo biológico, sino porque estás vibrando en una frecuencia que permite la caída. Y aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano. Uno de los descubrimientos más reveladores de la física cuántica es que el resultado de cualquier experimento depende de la expectativa del observador. En otras palabras, la realidad responde al que observa. Ya no se puede decir que dos personas, usando los mismos ingredientes, obtendrán el mismo resultado. Porque los átomos se agrupan no solo por su química, sino por la intención de quien los invoca. Por eso, hay quienes cocinan con amor y su comida nutre el alma. Otros usan la misma receta, pero no sucede nada. Porque el ingrediente más importante no está en la receta, sino en la vibración del que prepara el alimento. El mismo principio rige en todo, en la sanación, en la palabra, en la creación, en el amor. No importa qué hagas, sino desde qué frecuencia lo haces. La vibración lo cambia todo. Incluso tus pensamientos no son tan tuyos como crees. La ciencia ha explorado el cerebro con mapas precisos. Sabe qué zonas se activan con cada movimiento, qué regiones responden a emociones o palabras. Pero aún no ha podido encontrar el lugar exacto donde se toma la decisión de actuar. Nadie ha hallado donde se origina el libre albedrío. Y la conclusión es clara: la mente no está confinada al cerebro. Está en todo el cuerpo. Es más grande que el cuerpo. Lo habita, pero lo trasciende.
Cuando dices me vino una idea, estás hablando con exactitud. Porque esa idea no nace en ti, tú la eliges. Fluye desde un campo infinito de posibilidades y tu conciencia la toma. Entonces, tú no eres el pensamiento. Eres el ser que elige. Y ese ser puede elegir de nuevo. Puede cambiar la frecuencia. Puede decidir qué energía atraer, qué idea sembrar, qué realidad experimentar. Porque el universo está hecho de una sola sustancia. Y esa sustancia responde a tu intención. De acuerdo con el principio de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Las energías iguales se agrupan. Por eso los deportistas se reúnen en gimnasios, los devotos en templos, los artistas en estudios, los sabios en espacios de contemplación. No se trata solo de gustos. Se trata de vibraciones resonando en sincronía. Y el mundo está estructurado en 3 niveles básicos de vibración: baja, media y alta. Son como escalones de una gran escalera que sube hacia la conciencia. Cada nivel tiene sus propias características y tu realidad se ajusta a ellos. Cuando vibras en el nivel más bajo, el del miedo, la angustia, la depresión o la enfermedad, solo puedes atraer lo que reside en ese mismo nivel. Es el territorio de los que repiten: no salgo de una que ya estoy en otra. No es mala suerte. Es física espiritual. Mientras la vibración no cambie, los resultados serán los mismos. Porque los átomos siguen la melodía que tú tocas. En el nivel medio, la vida comienza a fluir. Las soluciones aparecen. Los obstáculos se resuelven con más facilidad. Y quienes viven aquí mantienen una actitud optimista, incluso ante los desafíos. No porque su vida sea perfecta, sino porque su frecuencia permite el avance. Y luego está el nivel más alto. El nivel de la iluminación, de la paz, del amor perfecto. En esta vibración no existen enfermedades ni conflictos. Aquí no hay temor. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo percibes desde otro lugar. Porque te has elevado por encima de las nubes del pensamiento limitado y ahora ves desde el sol de la conciencia. Ese es el llamado. No se trata solo de pensar en positivo. Se trata de convertirte en el observador que crea desde lo alto. Se trata de elegir la vibración que deseas sostener. Se trata de ordenar al universo desde el poder de tu creencia. Y cuando lo haces, todo responde. Cuando una persona logra estabilizarse en una vibración elevada, ocurre algo extraordinario: lo que piensa se manifiesta con inmediatez. El tiempo entre la intención y su materialización se acorta tanto que pareciera mágico. Pero no es magia. Es el reconocimiento absoluto del poder personal. Y quienes alcanzan ese nivel suelen utilizarlo no para su propio beneficio egoico, sino como un canal de servicio a la humanidad. En ese estado, ya no hay separación entre la voluntad y el espíritu, y todo lo que se crea nace del amor. En cambio, la vibración más baja pertenece al territorio del ego, ese fragmento de nuestra conciencia que vive atrapado en el miedo, la escasez y el conflicto. En esa frecuencia se originan todos los problemas, porque es una vibración que resiste al fluir natural del universo. El nivel medio, en cambio, es el espacio de la esperanza. Aquí comienzan a manifestarse los primeros éxitos. La persona se esfuerza, cae, se levanta, aprende. Hay luz, pero aún es inestable. Finalmente, la vibración más alta pertenece al terreno del espíritu. Es el nivel de la fe absoluta. Es allí donde suceden los milagros. La mayoría de las personas vive en el nivel medio. A veces se sienten abatidas por los problemas y caen a una frecuencia más baja. Pero tras cierto esfuerzo o después de una inspiración, logran levantarse. Hay momentos fugaces de conexión en los que todo vibra con amor y certeza, y entonces sentimos que estamos en sintonía con el Creador. Es en esos momentos cuando se percibe el verdadero poder, cuando la fe se vuelve certeza y el entusiasmo se apodera del alma. Pero apenas comenzamos un camino de crecimiento interior, lo primero que aparece no es la paz, sino la resistencia.
Decimos que queremos cambiar, que vamos a repetir afirmaciones, que nos organizaremos, que esta vez será diferente. Pero al día siguiente, no hacemos ni la mitad de lo que nos habíamos propuesto. ¿Por qué? Porque el ego no quiere morir. Porque esa parte separada del espíritu vive del drama. Y hará todo lo posible por conservar su territorio. Hará que te olvides, que postergues, que dudes, que abandones. Y en ese proceso, muchas veces aparecen personas que nos alteran, que nos sacan de eje, que despiertan nuestras sombras. No son enemigos, son maestros. Ellos vienen a probar tu posición. Si alguien logra arruinarte el día con un solo comentario, significa que hay una parte de ti que aún necesita ser sanada. No puedes cambiar al otro, pero sí puedes cambiarte a ti mismo. No puedes controlar las pruebas, pero sí tu vibración frente a ellas. Una de las verdades más poderosas de la metafísica es que las leyes superiores se imponen sobre las leyes inferiores. Esto significa que, si tú elevas tu frecuencia, inevitablemente influirás positivamente sobre tu entorno. No necesitas convencer a nadie. No necesitas cambiar a los demás. Solo necesitas elevarte tú. Tu vibración hará el resto. Pero ojo, esto no funciona al revés. Nadie puede disminuir tu energía a menos que tú ya estés débil. Si eso ocurre, significa que no estabas vibrando alto, aunque lo creyeras. Un ejemplo clásico es la preocupación. En nuestra cultura, se valora que una madre se preocupe por su hijo, o que un hijo se angustie por su madre enferma. Pero desde una mirada metafísica, la preocupación baja la vibración y agrava el problema. ¿Por qué? Porque refuerza la imagen de lo negativo. Porque le da energía al miedo, no a la solución. La mejor forma de ayudar a otro es mantener tu frecuencia lo más alta posible. No significa ser indiferente. Significa poner toda tu atención, toda tu fe, toda tu energía, en la solución feliz. Un hijo que se desespera por la enfermedad de su madre está creyendo más en la enfermedad que en la curación. Y esa creencia influye. Si de verdad quiere ayudarla, deberá primero sanar sus propios miedos. Solo entonces podrá ser útil. Por eso, cada vez que vayas a acompañar a alguien que atraviesa una crisis, asegúrate de elevar tu energía primero. Después, y solo después, acércate a ayudar. De lo contrario, el problema ajeno podría arrastrarte a ti también. No por maldad, sino por simple resonancia. Un verdadero estudiante de metafísica aprende a ser sanamente egoísta. No en el sentido de ser indiferente, sino en el sentido de priorizar su estado interior. Porque solo desde una posición fuerte puede tender la mano a otros. Si estás en lo profundo del pozo, no puedes ayudar a nadie a salir. Pero si te mantienes arriba, puedes ser una cuerda, una guía, una luz. Y esto es fundamental, no escuches al ego del otro. Escucha su espíritu. No respondas al dolor, responde a la verdad que habita detrás del dolor. Esa verdad es alegría. Es plenitud. Es Dios. Cuando alguien sufre un gran miedo, en realidad está usando todo el poder de la metafísica, pero al revés. Está visualizando, afirmando, sintiendo, pero lo que visualiza es su temor, lo que afirma es su tragedia, lo que siente es su catástrofe. Y así, inevitablemente, eso se manifiesta. Quien teme enfermarse hablará todo el tiempo de la enfermedad. Imaginando síntomas, sintiendo dolores que aún no existen, preguntándose cómo será su vida si eso le ocurriera. Y esa energía, repetida, enfocada, cargada de emoción, terminará creando aquello que más quiere evitar. Por eso, el miedo no es solo un pensamiento. Es una orden al universo. Una manifestación dirigida. Y si no aprendemos a revertirla, seguiremos creando desde la sombra, en lugar de hacerlo desde la luz. En síntesis, podríamos decir que el miedo es simplemente fe, pero en lo negativo. Y del mismo modo en que usamos la mente para generar ansiedad, angustia o desesperanza, podemos, si aprendemos cómo, utilizar esa misma fórmula para elevarnos espiritualmente.
El procedimiento es el mismo, lo que cambia es el enfoque. La clave está en elegir pensamientos más elevados, más armoniosos, más conectados con la luz. El primer paso es aprender a cancelar el miedo, no a debatir con él. Cada vez que aparezca una idea negativa, pronuncia en voz alta cancelado o no lo acepto. Repetilo con convicción, 3 veces al día como mínimo. Luego, elige una afirmación positiva que contrarreste esa sombra, como por ejemplo, soy muy sano. Mi cuerpo físico está siempre saludable y fuerte. Repite esta frase con fe. El segundo paso es visualizarte, verte a ti mismo caminando, riendo, lleno de energía, siendo una expresión viva de salud y alegría. Finalmente, el tercer paso, sentirlo. Siente en tu cuerpo ese estado de plenitud, como si ya fuera una realidad. Porque, en términos vibratorios, ya lo es. Y para cerrar este ciclo, una verdad que puede cambiar tu visión del mundo: no existen enfermedades incurables. Solo existen personas que han decidido no curarse, que han entregado su poder al miedo en lugar de a la fe. Ahora bien, ¿cómo generar energías positivas de forma constante? Recuerda esta ley: las energías similares se atraen. Esto significa que, cuando tu vibración es muy baja, atraes caos, conflictos y estancamiento. Por eso, el primer paso para cambiar tu realidad no es hacer más, sino vibrar mejor. A partir de ahí, lo bueno llega por resonancia. Y una de las formas más poderosas de elevar esa vibración es cuidar tu palabra. Lo que dices no es solo sonido. Es energía. Es decreto. Es creación. Por eso, es fundamental ser muy cuidadoso con las palabras que usas. Evita el uso cotidiano de malas palabras o expresiones que cargan con vibraciones densas. Una descarga ocasional puede ser válida, es parte de ser humano. Pero cuando ese tipo de lenguaje se convierte en tu forma habitual de hablar, estás saboteando tu propia energía. Las quejas, las críticas, los juicios, también tienen una vibración muy baja. Cuando te quejas de algo, en realidad estás reafirmando ese problema. Y cuando criticas a alguien, estás alimentando tu ego, que se nutre de la separación, no del amor. El espíritu, en cambio, te recuerda que todos somos hijos del mismo Creador. Que hay una unidad sagrada debajo de todas las formas. Que no hay otros, sino solo aspectos distintos del mismo ser. Si observas con atención, notarás que muchas veces criticamos en los demás aquello que no nos atrevemos a ver en nosotros mismos. Y si logras transformar esa crítica en una oportunidad de autoobservación, entonces puede volverse una herramienta valiosa de evolución. A medida que resuelvas tus propios conflictos internos, irás soltando esa necesidad de criticar. Ya no lo necesitarás. Porque verás a los demás con compasión, no con exigencia. Y eso también elevará tu vibración. Otra práctica esencial es cuidar tu energía verbal. Reserva tus palabras para decretar lo importante. Evita conversaciones vanas, discusiones estériles o reuniones donde se pierda energía hablando de temas sin propósito. Tu energía es sagrada. Úsala con conciencia. El siguiente paso es aprender a seleccionar las imágenes que consumes. Todo lo que ves, todo lo que permites que entre por tus ojos, moldea tu campo vibratorio. Como estudiante metafísico, debes hacer un esfuerzo consciente por dirigir tu atención hacia imágenes que eleven tu frecuencia, paisajes, belleza, armonía, arte, rostros felices. Las imágenes de guerra, violencia, pobreza, enfermedad, catástrofes, generan miedo. Y el miedo te separa del Creador. No se trata de ignorar lo que sucede en el mundo. Claro que puedes informarte. Pero hazlo sin permitir que esas imágenes se instalen en tu alma. Observa, comprende y suelta. No te quedes atrapado en la energía de la desesperanza. En cambio, si empiezas a creer que también están ocurriendo cosas buenas, si comienzas a buscar historias de sanación, milagros, actos de bondad, entonces tu vibración se elevará. Lo notarás en tu cuerpo: más paz, más confianza, más alegría.
porque tu cuerpo no miente. Él siente cada cosa que consumes, cada cosa que piensas, cada cosa que repites. Y hay un camino directo hacia el bienestar, el placer físico. El placer es una vía sagrada para elevar la vibración. Camina, baila, haz ejercicio, muévete, disfruta del sol, del agua, del aire, de la naturaleza. Visita lugares que te conecten con lo esencial. Y no olvides reír. La risa es alquimia. Eleva la energía, acelera la curación, disuelve el enojo. Rodéate de personas con buen humor, de programas cómicos sanos, de situaciones que te hagan soltar la carga. Cuando estás muy enojado y alguien te hace reír, te darás cuenta de que no puedes volver a enojarte como antes. Porque la risa y el enojo son incompatibles. Son frecuencias distintas. Y si deseas atraer amor, recuerda esto, las energías similares se atraen. Si te sientes solo, si te quejas de tu soledad, si repites que no hay personas para ti, entonces seguirás creando más soledad. En cambio, si evocas un recuerdo romántico del pasado, no para aferrarte a alguien, sino para revivir la emoción, podrás reactivar en tu campo esa vibración de ternura, pasión y alegría. Y entonces, el universo responderá trayéndote a alguien que vibre en esa misma frecuencia. No importa si ese recuerdo fue con alguien que ya no está. Lo importante es que recuperes la sensación interna. Siente ese amor en tu cuerpo, sin necesidad de ponerle un rostro específico. Deja que el universo decida quién será el canal. Y si no tienes un recuerdo romántico, no importa. Usa tu imaginación sagrada. Crea uno. Visualiza una escena hermosa, siente las caricias, las palabras dulces, la complicidad. Y hazlo tantas veces como quieras. Porque eso no es una fantasía, es una orden vibratoria. Y si lo sostienes con placer y fe, el amor llegará. Porque solo el amor atrae al amor. Recuerda siempre, el amor es la única fuerza del universo. Es la frecuencia más alta que podemos alcanzar. Todo lo verdadero nace del amor. Nos movemos por amor. Sanamos por amor. Evolucionamos por amor. Y aunque creamos que existen muchos tipos de amor, el de una madre, el de una pareja, el de un amigo, desde el punto de vista metafísico hay uno solo, el amor de Dios. Ese amor es incondicional. No exige. No negocia. No divide. No se interrumpe con el tiempo. Solo fluye. Lo que muchas veces llamamos amor, no es amor. Es apego. Es miedo a estar solos. Es control. Es transacción. Creemos que amamos cuando damos algo, pero secretamente esperamos algo a cambio. Ese amor aún nace del ego. El verdadero amor no necesita nada. Solo desea expandirse. Dar. Brillar. Y aunque todavía no estemos en ese nivel, aunque el ego siga entablando pequeñas negociaciones con la pareja para asegurar la felicidad, cada vez que elevamos nuestra vibración, nos acercamos más al amor verdadero. Al amor sin condiciones. Al amor que no pide, porque ya lo tiene todo. En la mayoría de las relaciones humanas, especialmente en las amorosas, solemos encontrar un patrón que se repite casi con precisión matemática, un drama cuidadosamente elaborado, lleno de juegos mentales, reproches, acusaciones, exigencias e intrigas disfrazadas de interés. Como si, sin quererlo, estuviéramos siguiendo un guión milenario que confunde el amor con la posesión y la entrega con el control. Y es que, como regla general, cada vez que hablamos de condiciones, estructuras rígidas, deberes y culpas, nos estamos alejando, a pasos firmes, de la energía del amor real. Porque el verdadero amor no se negocia. Si para sentirte amado necesitas que tu pareja te llame determinada cantidad de veces al día, que te diga ciertas frases, que cumpla con horarios o rituales forzados, entonces no estás pidiendo amor. Estás reclamando una garantía. Y eso, inevitablemente, conduce a la frustración. Porque tarde o temprano, esa persona no podrá cumplir con todo lo que esperas.
O tú no podrás con lo que espera el otro. Y la decepción será inevitable. Ahí comienza el juego que conocemos tan bien, el drama, la culpa, la manipulación. Un triángulo emocional que solo logra una cosa, hacer que tu vibración se desplome. Y cuando tu frecuencia cae, lo único que puedes esperar es más de lo mismo, dolor, confusión, desencuentros y más desamor. Entonces, ¿cuál es la salida? La solución, como siempre, es mucho más simple de lo que creemos: pedir ayuda al universo. Cuando sientas angustia, miedo, soledad o una necesidad profunda de culpar a alguien más por tu tristeza, recuerda esta verdad: todo lo que ocurre afuera es un reflejo de algo que está desordenado dentro de ti. Las personas que aparecen en tu vida son solo espejos. Reflejan las partes de tu alma que necesitan luz. Lo externo te está indicando que algo interno necesita ser sanado. En ese instante, no hace falta luchar. No hace falta entender todo. Solo hace falta rendirse con humildad al proceso de sanación. Puedes hacerlo con un gesto simple pero poderoso: abre tus manos, con las palmas hacia el cielo, y permite que el amor divino entre en ti. Puedes decir algo como esto: amado Dios, me siento angustiado. Siento miedo, enojo, dolor. Y no lo acepto como parte de mi destino. Te pido que sanes esta parte de mí que sufre. Te pido que limpies esta energía que genera situaciones que me lastiman. Necesito sentir tu amor ahora. Luego, permanece en silencio durante 5, 10 o los minutos que necesites. Con tus manos apoyadas sobre tus piernas, abiertas al cielo. Verás que, poco a poco, las palmas se calientan intensamente. Y con ese calor, una paz profunda, inexplicable, comenzará a nacer en tu pecho. No la fuerces. Solo permite que suceda. Y cuando sientas que todo se ha aquietado, cuando esa calma sutil se haya instalado dentro de ti, simplemente agradece. Agradece por lo recibido, por lo visible y por lo invisible. Y continúa con tus actividades con naturalidad. Lo importante es que nunca olvides regresar a tu centro, a tu esencia, a tu amada presencia yo soy. Porque ese yo soy no es una idea. Es una presencia viva. Es la chispa divina dentro de ti que puede transformar cualquier herida en comprensión, cualquier tristeza en poder, cualquier vacío en luz. Cuando pides ayuda al Creador, esa ayuda llega. No hay condiciones, ni tiempos, ni requisitos. Su respuesta es inmediata cuando la entrega es verdadera. Solo hace falta un corazón dispuesto a recibir. Y ese corazón está en ti. Ahora que has llegado hasta aquí, sabes algo que muchos aún no recuerdan. No eres una víctima de tus circunstancias. Eres una conciencia vibrando, creando y atrayendo. Si esta enseñanza resonó con tu interior, escribe en los comentarios esta afirmación para sellar tu compromiso con la transformación. Elevo mi vibración y el universo me responde con milagros. Si este contenido ha tocado tu alma, queremos ofrecerte algo más profundo. Ahora puedes hacerte miembro de Conciencia TV y acompañarnos aún más de cerca en este camino de sabiduría y transformación. Los miembros reciben ebooks exclusivos de regalo cada mes, audios descargables para elevar tu vibración en cualquier momento del día, y acceso a contenido especial que solo compartimos con quienes deciden caminar junto a nosotros. Además, si deseas dar un paso más, te dejamos en la descripción un enlace directo de compra donde podrás acceder a un paquete poderoso que hemos preparado con mucho amor. 5 de los mejores audios de Conciencia TV, más un libro digital transformador basado en enseñanzas antiguas para tu desarrollo personal profundo. Y eso no es todo. Este libro también incluye, de regalo, un plan de manifestación de 7 días, descargable, donde día a día se te propondrán desafíos para mantener tu mente consciente, enfocada y avanzar sin ansiedad ni estrés hacia la vida que realmente mereces. Gracias por estar aquí. Gracias por crecer con nosotros. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.